Y vamos a saludar a esta hora de la noche a nuestro invitado, al doctor Felipe Vega de la Cuadra, para hacer el análisis de lo que fue este debate el día de hoy. Doctor Felipe Vega, gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Gusto, mire, qué alegría tener, compartir pantalla con Carla, con Mónica y con Jaime. Bueno, esto es ya un orgullo que pocas personas tenemos el privilegio de hacerlo. Bueno, queridos amigos y amigas, yo me acuerdo que cuando era niño en la escuela San Francisco de Borja, que yo estudiaba, nos tomaban exámenes orales y llegaban delegados de la Dirección Provincial de Educación para escuchar a los niños de la escuela dar exámenes orales y nos lucíamos con la mejor oratoria. Esto no es un debate, hay que hablar en serio. Son 16 candidaturas que tienen 40 segundos, 15 segundos, 20 segundos para explicar la complejidad de sus propuestas para gobernar el país. Entonces es una especie de examen oral apretado en donde todos los alumnos y alumnas pasan a hacer ejercicio de su retórica. Entonces, valorar las propuestas es muy difícil. Hemos visto de todo, queridos Carla, Jaime y querida Mónica. Hemos visto de todo, desde agresiones directas hasta la presencia inexplicable de Rafael Correa, que está a lo largo de todo el debate presente. No sé qué hace en el debate, ¿no? Hasta afirmaciones como que van a ir al cementerio, o presencias con la misma ropa de Bukele, o retórica dieciochesca como la que tenía el candidato Saquicela. Hemos visto de todo, agresiones de la señora Andrea González directas y de Pedro Granja con una imprecisión terrible, ¿no?, que no debe haber sucedido. Hemos visto coincidencias en el primer bloque sobre que se debe feriar y desaparecer a Petroecuador, ¿no? O que se debe meter mano a la seguridad social. O que, como decía el candidato Tillería, aquí hay que olvidarnos de la generación hidroeléctrica y poner en la Amazonía una central nuclear. Doctor, una pregunta que quisiera hacerle básica desde su conocimiento y por supuesto la admiración que yo le tengo desde el punto de vista sobre todo psicológico. ¿A qué corresponde que un candidato presidente como Daniel Noboa no le conteste la pregunta al señor Tabaqui sobre los nombres de los 4 niños, un caso de conmoción nacional e internacional, y que el mandatario de una nación no pueda responder a aquella pregunta? ¿No la responde desde su punto de vista porque la desconoce? No. No la responde porque no tiene la capacidad. No, ¿por qué no la responde? ¿Por qué ese actuar? Yo veía su mirada, o sea, totalmente desconcertada, o sea, ¿a qué responde aquello? Yo creo que hay 2 mecanismos, Carla, y muchas gracias por el afecto que usted me tiene. Hay dos explicaciones. La primera explicación es que en este examen oral participa el hijo del dueño de la escuela. Entonces, él puede contestar o no contestar, porque ya tiene 20 sobre 20, ¿no? Porque está armado todo para que él, si no habla se luce, si habla se luce, si es que dice algo es una verdad, o simplemente dice, ¿saben qué? Vayan a buscar esas respuestas en mi página web en donde están, ¿no? Como lo hizo. Esa es una explicación que no le permite dar respuesta a ninguna de las preguntas, porque no respondió ninguna de las preguntas, ¿no?, que le hicieron, no solo esa. Y la segunda es porque su conformación psicológica menosprecia este tipo de cosas. Nosotros no podemos, no debemos olvidar estos 4 nombres: Ismael, Josué, Samuel y Steven. No podemos olvidar esos 4 nombres. Y el que no lo sepa, que se los aprenda. Y el señor presidente tiene que saberlos, porque el responsable de su muerte, desaparición y quién sabe qué más, ¿no?, es él como jefe
comandante supremo de las Fuerzas Armadas y como responsable de haber generado la guerra, que es una guerra con sesgos racistas, que es una guerra racializada, que es una guerra centralizada en los sectores más pobres. No hablemos de ese tema, hablemos solamente de esta participación en esta especie de examen oral complejo, largo, tedioso, en el que se manejan una gran cantidad de lugares comunes. Las soluciones que han planteado son de lugares comunes, Carla, son, Mónica, de lugares comunes, y querido Jaime. Vamos a tener inversión extranjera, vamos a sacar los 40.000 millones que tenemos bajo el suelo, y acusando a Rafael Correa y alguien usando recursos retóricos como el de ni un ladrón, ni un cartón. No dejaron de nombrarlo a Correa durante el debate. No, pero eso lo hace más grande a Correa, doctor, parece, ¿no? Pero es que a ver, mi abuela decía, no nombre al diablo porque se le va a aparecer. ¿No es cierto? Claro, en el campo me decían así, claro. No nombre al diablo porque se le va a aparecer. Porque el que tiene miedo lo dice. O a grandes justificaciones como decir, yo he luchado contra la corrupción cuando tiene unas acusaciones muy serias de haber cobrado por sentencias, ¿no es cierto? Yo no quiero entrar en esos detalles porque es perdernos en el debate. Pero yo quiero, a ver, ¿quiénes llevaron una posición más o menos decorosa? ¿Quiénes eran buenos estudiantes? Fueron de alguna manera evidentes. En el primer segmento, Jorge Escala hizo una intervención un poco más sensata, más calificable, ¿no es cierto? En el segundo segmento, Luisa González, bajo ataque, pudo responder cosas tan disparatadas como las intervenciones de la señora Andrea González o la acusación de Pedro Granja y la solvencia de Pedro Granja tomando lección a sus compañeros de candidatura, diciendo, ustedes no saben lo que es eficiencia, yo soy el único que sabe. Esto es un disparate. Esto es una falta de respeto a los demás candidatos, ¿no? O los ataques de Saki Sela, que son inaceptables. No estaban debatiendo, estaban quitando votos o pretendiendo quitar votos a la persona que encabeza las listas y las preferencias electorales, ¿no es cierto? Eso no es un debate. Y no es un examen oral, porque es tratar de hacerle quedar mal al mejor de la clase, a la mejor de la clase, a la mejor estudiante, ¿no? Eso, pese a ese ataque, pese a esa convergencia que yo ya había previsto en algunos medios que me entrevistaron en el predebate, ¿no?, que esto iba a suceder. Sin embargo, Luisa González pudo responder, creo que de una manera muy solvente, con cosas solventes frente al plan este despliegue de estupideces como el plan hocico. No me estoy inventando. Así es. Estoy inventando. El plan Papa, el plan Rey, el plan Hocico, el plan Milpana, el plan... o sea... Papa. El plan Papa, ¿no es cierto? Sí. Esto no es un debate. El debate es plantear ideas y confrontar ideas. Más que un debate, un cargamontón. Es un cargamontón, intentó ser un cargamontón, estaba planificado como un cargamontón. Claro, porque si nos ponemos a analizar, los que hicieron cargamontón no tienen posibilidad. Andrea González, ¿no? Ella no tiene posibilidad. No creo que ella supere el 1 o 2%, no creo. Pedro Granja no sé cuánto tenga, no sé. Está igual. Saki Sela, imagínese. Creo que si llega al 1% es mucho. Hablaba de los corruptos cuando le dijo Luisa González, dígame cómo condenó, usted fue el que liberó a Rasquiña, no respondió, se parecía al presidente Daniel Noboa. Pero hasta eso, mi querido Jaime, yo seré muy autocrítico. Me parece que desnaturalizó el debate, porque se fue a un territorio que de las acusaciones mutuas, porque si a mí me preguntan sobre una falsedad, yo tengo dos opciones: o tratar de desmentirla, que es
que es una equivocación, una confrontación de ese tipo, o atacar en respuesta, que tampoco es lo mejor. Pero ahí los moderadores También. debieron poner un límite y no lo hicieron. Lo permitieron. Lo permitieron. Sí. Lo permitieron y eso está mal, con el respeto que yo le tengo al periodista Vela, Fabricio Vela. a Fabricio Vela. Lo permitieron y eso desnaturaliza el debate. Que me hubiera gustado escuchar cosas como las que planteó Leonidas Issa, pero por supuesto, o sea, para todos es evidente que Leonidas Issa pudo expresar más su pensamiento. Sí. Pese a que le empezaron a atacar el señor que no me acuerdo el nombre, el candidato que intervenía en primer lugar en el segundo. El señor bloque. Enrique Gómez. Ya, Candidato este de señor. Suma. Ya, bien. Entonces, este señor trató de acusarle y el general Arauz también. Y bueno, él pudo defenderse y salir con su pensamiento. Y también lanzó algunas pullas fuertes, ¿no? Algunas pullas fuertes. Pero pudo expresar mejor, no porque sea más capaz que otras candidaturas, ¿no? O como la Rabascal o qué sé yo, pero pudo expresar mejor su pensamiento. Tuvo más holgura para hacerlo. Esto pueden ser la síntesis de una evaluación muy compleja, porque les prometo, queridos compañeros y compañeras, que ha sido para mí muy difícil tratar de sacar la síntesis y evaluar lo que hemos visto durante varias horas en la televisión. Creo que, no sé, Mónica, ¿No crees también, bueno, un poquito recapitulando el nivel de las preguntas que se hicieron y que para mí las del primer eje en realidad son preguntas elaboradas a partir de una concepción populista, es decir, para polarizar el debate y para invitar a la población a tomar quizás una posición que es ajena al sistema de derechos e incluso al reconocimiento de normas de derecho internacional que nos impiden a todas luces que las respuestas que se estaban dando en estos ejes y con las debidas excepciones en el primer grupo, por ejemplo, en el tratamiento de adolescentes infractores con escala respondiendo fehacientemente un no rotundo al tratamiento de adolescentes como adultos, y luego en el segundo eje, en el tema, por ejemplo, de llevar este odio, esta odio sesgado que se tiene a no concebir cómo funciona la administración de justicia en el tratamiento penal y decir, y poner a los jueces y fiscales como el centro del planteamiento de la criminalidad en el país. Preguntas populistas elaboradas por el Consejo Nacional Electoral y que dejan de lado quizás temas o tratamientos importantes en la prevención de la criminalidad que efectivamente, aunque no le gusten a la ciudadanía, aunque no sean populistas, aunque no sean demagógicas, podrían darnos una lectura de candidatos realmente que sepan cómo abordar la crisis que tenemos y que finalmente va a dejar el piso para que las demás cosas, inversión, empleo, eficiencia, administración, puedan ser sustentables. Un país que no tiene seguridad no tiene absolutamente nada. Y se aborda esta problemática desde el modelo populista, invitando o incitando a respuestas que desconocen los derechos, que desconocen la Constitución, que desconocen las leyes. Brillante evaluación. Y fíjate que me haces mirar que no solamente la pregunta de si usted juzgaría a los menores como adultos, que hubo una preocupante coincidencia de las candidaturas, excepto la candidatura del el candidato Jorge Escala, que fue, como muy bien tú dices, taxativo en negar esa posibilidad. Pero no es solo en esa pregunta, son las otras preguntas que escamotean la realidad que ha generado el presidente Noboa, ¿no? Y que el presidente Noboa contesta también como si él no tuviera vela en ese entierro. O sea, estuvieron armadas la batería de preguntas en ese sentido. Y en ese sentido, además, para llegar a conclusiones que son coincidentes entre varias candidaturas y que son nefastas para el país, ¿no?
el tema del manejo de la deuda, el tema de la desaparición de Petroecuador, que fue una coincidencia del primer bloque, una ratificación, como muy bien tú anotas, Mónica, de criminalizar a los jueces y a los fiscales de entrada, jueces, juezas, fiscales, varones y mujeres, que lleva a la candidatura del señor Tabaqui a plantear que debe haber cadena perpetua para los jueces, ¿no? Y a su vicepresidenta que debe haber pena de muerte. Entonces, esto está desnaturalizando el debate en el Ecuador, porque ya está encarrilado a llegar a conclusiones como esas, o como a la conclusión necesaria de que debe meterse mano en privatizar la seguridad social. No. Estas son las cosas que llaman la atención. Aparte de la jugada política de gánale votos, quítale votos, lastímale para que no pueda responder, quítale brillo, ¿no? A mí me gustó mucho la pregunta que le hizo Luisa González a la señora Andrea González, que ella no entendió la pregunta que le estaba haciendo, era una pregunta absolutamente respetuosa, ¿no? A diferencia de lo que hizo ella con Luisa González. No, pues es que ella tenía una misión muy clara, ¿no? Ella tenía un ventilador prendido. Sí. Exactamente. Y no lanzando Porque flores. nunca habló de propuestas, nunca dijo cómo solucionar los problemas del Ecuador, evadió todo con acusaciones. Mira, de hecho, no sé si Felipe te diste cuenta, en una de las preguntas ella dice, por eso yo tengo como vicepresidente a un almirante y él podrá responder las preguntas. Ok, sí, pero tu vicepresidente no fue al debate, pues, en donde podríamos haber escuchado sus brillantes exposiciones o sus brillantes respuestas en esa materia. Entonces, hablamos de un cinismo, una posición de una persona que fue a confrontar y no a mostrar un plan de gobierno, que finalmente es lo que se espera de alguien que llega con una bandera de cambio, etcétera. Así es. Doctor, usted trabajó en el Estado. Usted trabajó en el Estado y usted lo conoce muy bien, conoce el manejo y el sistema de la cosa pública. Una de las cosas que se debatió mucho en este segundo bloque fue la eficiencia del Estado. ¿Hacia dónde apunta la verdadera eficiencia? Porque ya escuchábamos a Pedro Granja sus conceptos, ¿no? Basado básicamente sus propuestas más en conceptos que en hechos, como debe de ser. ¿Qué vendría a ser realmente la eficiencia del Estado? ¿O cómo se construye un Estado eficiente? A ver, depende de cómo concibo yo la función pública. Si yo concibo la función pública con una mirada de empresa privada, el Estado es ineficiente, porque la eficiencia en el sector privado está marcada por la mayor ganancia con el menor consumo de recursos y ganancia sostenida en el tiempo. Eso es ser eficiente en una empresa. Pero el Estado no busca el lucro. La administración pública no busca que la empresa Petroecuador tenga ganancias, sino que dé servicios. La eficiencia es el servicio que pueda dar, las necesidades que cubre. Nosotros no podemos concebir la seguridad social como una empresa de seguros privada en donde debe haber lucro, sino que los recursos que ingresan al sistema de seguridad social pública tienen que cubrir holgada y suficientemente las necesidades de la ciudadanía. Eso es eficiencia. Entonces, el doctor Granja también comete el mismo error y está pidiendo una definición de eficiencia en el rédito que pueda dar una inversión a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso no es la administración pública. No es la administración pública. El sistema público transporte no debe ser autosostenido. No es que le cobro el pasaje que me permite operar y me da una ganancia para mejorar las unidades. No, yo le doy el servicio que las personas necesitan. Entonces destruyeron TAME, transportes aéreos militares ecuatorianos, porque tenía rutas que no eran eficientes, pero no midieron
que la gente que vivía en Macas necesitaba ese servicio, así no sea redituable para la empresa TAME. Así es. ¿No es cierto? Entonces, la eficiencia Era el servicio. público es el servicio, la solución de las necesidades de la gente. Lo mismo de Correos del Ecuador, ¿no? Lo mismo de Correos del Ecuador. El tren. El ferrocarril, por El supuesto. ferrocarril y muchísimos servicios más. Muchísimos servicios más. El registro civil, la entrega de pasaportes, los servicios consulares. Pero si acá en Guayaquil, doctor, el Parque Samanes, si no lo coge el municipio, ya no existiera, fuera un potrero. Exacto. Pero están a punto de quitárselo otra vez, ¿ah? ¿Qué debe hacer? Quieren verlo destruido. Invertir para mantener el Parque Samanes. ¿Y cuál es la rentabilidad del Parque Samanes? Que la gente de Guayaquil tenga un espacio de esparcimiento. Y eso no se mide en dólares. Algunos No se han de mide en- pensar de que eso tiene que ser un negocio. Exacto, y eficientemente debo ganar 200.000. No. Estoy ganando en intangibles. En intangibles. Si no hay Eso réditos no más vio el eficientes. doctor Granja. No vio el doctor Granja. Y Doctor. quería poner una trampa que juega tramposamente. O sea, no está bien. Eso no está bien para un examen oral ni peor para un debate. ¿Qué le A mí me hubiera gustado pareció, ¿qué le pareció Leonidas Issa en el debate? Me pareció bien. Me parece que Leonidas Issa tuvo la posibilidad de expresar su pensamiento desde una posición que es bastante más fácil de explicar, ¿no? Que es lo mismo que hizo Jorge Escala. Jorge Escala tener posiciones de izquierda, claramente de izquierda, que se oponen al extractivismo, que se oponen a la privatización, que se oponen al manejo de la deuda externa en concordancia con lo que diga el Fondo Monetario Internacional. Es más fácil plantear las cosas desde ahí. Pero nos llevan a una circunstancia, y no sé ustedes qué opinan al respecto, en donde llegamos a hacer ciencia infusa. Porque ¿cómo haces para manejar la deuda ecuatoriana si es que vas a negar todas las fuentes de financiamiento? ¿Cómo generas 1 millón de trabajos en el Ecuador si el mayor generador de trabajos es el sector privado? Si es que no cuentas con ellos, ¿no? ¿Cómo haces para mejorar el sistema educativo del Ecuador si no tienes la convergencia de todos los actores, maestros, padres de familia en todo esto, ¿no? No se puede hacer desde una especie de entelequia. Vamos a generar empleo en el Ecuador. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a reivindicar a la gente más pobre del Ecuador. La reivindicación de la pobreza es un proceso largo, Claro. complejo y que requiere de una gran cantidad de acciones, ¿no? Algunas de ellas complejas, que no están en la mira de, no sé, del MPD. ¿Ya? Entonces, es una posición más fácil, pero que queda más en el aire. La recuperación Estoy- del tejido social quedó en el aire, doctor, que es sumamente Quedó en el importante para revivir al Ecuador. Quedó en el aire. Yo creo que se planteó Jorge Escala, planteó Leonidas Issa, planteó desde una visión un poco más restringida Carlos Rabascal, planteó Luisa González, pero la recuperación del tejido social es una acción de varias políticas públicas que deben sostenerse en el tiempo y ahí sí tienen que volver eficiente al Estado para recuperar eso, ¿no? Entonces, claro, cuando Jorge Escala dice no vamos a juzgar a los menores infractores al margen de los derechos y de los convenios internacionales y declaraciones de derechos humanos que ha firmado el Ecuador, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Así es. Claro. Esto no estuvo en el debate. No puede estar en 30 segundos, no puede. Felipe, ¿cuál fue el peor del debate? Bueno, creo que hubo varios peores, ¿no?
Hay unos que varios ni se peores. lucieron. Hay unos que hasta pasaron como de agache, digo yo. Claro, hay varios peores. Hay peores que pasaron por inconsistencia, hay peores que pasaron por un discurso aterrador. Como Como el señor Tillería, por Figuería. ejemplo, con el Claro. tren bala. No es el tren bala, es una serie de cosas Cree que son está absolutamente en Europa. disparatadas. ¿Por qué nos quiere convertir en un segundo Londres si no somos británicos? Hay una cosa que se hizo viral y crítica de muchos memes, y lo digo porque recibía muchos memes de mis estudiantes, y es que muchos de los candidatos, sobre todo los del primer bloque, usaron la inteligencia artificial. Incluso Enrique Gómez dijo que para controlar el sistema judicial iba a usar la inteligencia artificial, y es ahí cuando yo me pregunto, ok, a ver, si la inteligencia artificial sí sirve, ayuda, pero ¿cómo puedes poner como un eje principal dentro de tus propuestas de campaña la inteligencia artificial? Ya Porque pónganle la es un banda mito. presidencial a la IA. Y les Porque respondí es a un- mis estudiantes y les dije, no crean que porque están viendo el debate y hablan de esto, mañana los trabajos que vengan con inteligencia artificial les voy a poner 10 por saberlos usar. Es un mito, es un mito. Cuando yo no sé cómo solucionar los gravísimos problemas de este país, entonces me invento ese viejo recurso que tenía el teatro griego, que era el Deus ex machina. Aparece una divinidad que nadie sabe cómo funciona, que todos pensamos que va a solucionar las cosas y ahora se llama inteligencia artificial. O inversión extranjera. O cualquiera de las salidas providenciales que empezaron a anunciar, ¿no? Y que anunciaron a diestra y siniestra. Uno de los peores fue el expresidente de la Asamblea, el señor Kronfle. Cosaya, ¿qué apellido? Kronfle, Henry Kronfle. Cosaya. Henry Kronfle, que con su papelito iba leyendo lo que Él debía se hacer. mandó una buena, ¿no? Cuando dijo que en su gobierno iba a extraditar al expresidente Correa, ¿no? Tendría que él hacerse una pregunta, ¿no? ¿Y quiénes son los que ahora, pues, ¿no? Están involucrados en el tema del manejo de la justicia, ¿no? ¿De dónde vienen, no? Claro, pero Jaime, eso es no tener idea de lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, de lo que debe hacer y puede hacer el Poder Legislativo, y de lo que puede hacer o debe hacer el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y no entender tampoco que este país tiene dos funciones más, la función electoral y la función de participación ciudadana y control social. Entonces, ¿cómo puede ser candidato a la presidencia quien no entiende lo básico de esto? ¿Eh? Entonces, todo sirve para decir, aquí ni Correa ni Noboa. Y Noboa pasó medio de agache, ¿no? Evadiendo Como preguntas. si él no, claro, como si él no tuviera nada que ver en la situación en la que estamos. Y diciéndoles, oiga, se ve que usted no sabe lo que estamos haciendo nosotros. Y otra vez mandó las cifras que mandó en el debate anterior. Pero con un ataque, doctor, porque www.elnuevoecuador, www.elviejoecuador, o sea, El Viejo Ecuador. incitando en sus palabras tan cortas también a lo mismo, a la polarización. Y él dice, los del viejo Ecuador Los del Nuevo Ecuador. y los del nuevo Ecuador, pero yo me quedo con el viejo Ecuador. Si es que a mí me preguntan en qué época te gustaría vivir, yo en la época de hace 10 años, pues no. Para lo que estamos viviendo ahora, que es el terror, que es la delincuencia, que es el crimen organizado, que es el narcotráfico, y quienes nos gobiernan no hacen nada o viven culpando a otro que ya no gobierna hace 8 años. De esa manera buscan tapar su incapacidad, ¿no? Yo me quedaría con el viejo Ecuador. O sea, a ver, los apagones, ¿responsabilidad de quién fue? De la incompetencia de Noboa. De la incompetencia de Noboa. Sin embargo, los participantes echaron la culpa al clima, ¿no? Y la señora Andrea González a la corrupción de haber hecho hidroeléctricas. ¿No es cierto? Este tipo de cosas tienen que ser morigeradas por quienes llevan el control del debate.
Pero claro, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Acá habría que ver cuál es la valoración de la gente sobre el debate. De la gente común y corriente, si es que lo vieron, si es que se aguantaron todas las horas que debimos aguantarnos nosotros, por ejemplo. ¿No? Felipe. Diciendo, ¿y ahora cómo analizo esto? Tengo una inquietud, o no un comentario del economista Víctor Andrade. Dice que hable sobre el socavón de la cascada de San Rafael, dicho por Andrea González. Eso fue algo de la naturaleza y culpa al correísmo. Pero es que, a ver, la señora González dice que es ingeniera ambiental. Eso le daría la credencial para hablar de cosas como estas. ¿No? Para hablar de cosas como estas. Es decir, el proyecto Coca-Cola Sinclair es un elefante blanco, que lo dijo ella, un elefante blanco que nos dio electricidad cuando no había otra opción en el Ecuador, ¿no? Es un elefante blanco producto de la corrupción y que hay un socavón que le va a destruir, que deviene de otras cosas, pero utilizan eso para atacar. Yo creo que el Ecuador no puede seguir en este juego de acusaciones, recusaciones, preguntas malintencionadas, respuestas un poco para poner alto. No podemos hacer eso. O analizamos de verdad la situación del Ecuador, en donde para mí las candidaturas dejaron muchísimo que desear porque las respuestas fueron bastante estereotipadas, algunas absolutamente disparatadas, como vamos, o la cárcel o el cementerio, que me lamento que el general Arauz haya llegado a esas conclusiones. Yo le conozco desde muy joven y llegó a una situación que seguramente sus asesores de campaña le dicen que diga, ¿no? Que es un horror. Llegamos a propuestas tan disparatadas como esas, o a propuestas absolutamente de catecismo. Hay que poner mano dura, que fue otra de las frases predilectas. Ninguno reflexionó sobre el problema de combatir la delincuencia con violencia. Ninguno. ¿No? Ninguno abordó desde otra perspectiva el problema de la inseguridad. La mano dura. Y no con una mano, sino con dos, con tres manos. Me falta una mano, ¿no? Me falta una mano para responder a esto. Entonces, ¿qué diré? Ese estereotipo con el que valoran la realidad lleva al público común y corriente a pasar de la política. Yo siento, doctor, que después de el anterior debate la vara quedó tan baja, pero tan baja, que cualquier candidato puede creerse presidenciable y se pone en un estribo, en un debate presidencial, a hacer una cantidad de propuestas demagógicas. Y yo creo que esa es la sensación que nos dejó este debate, que hubo candidatos con propuestas de Google. Que para memes están chéverísimos. Bueno, y los memes ya los memes se han hecho están rodando en este momento. Están súper buenos. Y mira, vale, juzguemos desde la psicología el lenguaje no verbal o la forma de articular el discurso. Todos articulaban un discurso desde una falsa convicción de lo que estaban diciendo, ¿no? Yo ¿a quién escuché con fluidez? Ustedes pueden ayudarme a discernir a alguien que habló con fluidez, con sencillez, habló a la gente, o todo fue una cosa de nosotros, vamos, y pues un despliegue de recursos corporales, gestuales, vocales. Yo creería que el que tuvo una postura poco cuerda, coherente de todos los que participaron en el debate, Leonidas Issa. Claro, mucho más sencillo. No hay, o sea, más fluido. La propuesta también de Luisa González, que creo que
Si bien es cierto, al inicio, Estaba viendo nerviosa. ese cargamontón que se le venía, entró un poco nerviosa, después supo controlarse y salió adelante. Sí, sí. Pero yo diría que Luisa González es excepcional porque estaba bajo ataque. Y bajo ataque Sí, pues. no podemos fluir Todos con la contra naturalidad. ¿Cómo ve usted Claro. un Carlos Rabascal, por ejemplo, doctor? Yo le miraba a Carlos, yo le conozco a Carlos desde hace muchos años. Y lo miraba tratando de contagiar una autoconvicción, una superioridad, pero en el contenido de su discurso no había ninguna superioridad respecto a los demás. Estaba planteando los mismos estereotipos, ¿no? Esas cosas no enganchan, esas cosas no mueven la conciencia de las personas. O sea, puede ser que me esté poniendo, como dicen en Guayaquil, perecoso en esto, ¿ya? Pero tampoco tuvo la fluidez, la naturalidad, la cercanía para explicar a los electores lo que va a hacer si llega al gobierno. ¿Qué va a hacer usted? Yo haré esto y esto otro, porque esto y esto otro, y vamos por acá, por ahí. Así no es. La gente no espera eso. No esperamos eso. Esperamos a alguien que nos desasne, que nos diga, ¿saben qué? En este problema vamos a solucionar de esta forma. Podríamos evaluar, Podríamos podríamos entonces hacer una evaluación general de que los candidatos no lograron conectar con la población. no conectar. No conectar. Yo creo, es mi opinión, mi opinión personalísima. Yo creo que no conectaron con la población, no explicaron a la población, dieron respuestas de catecismo, dieron respuestas estereotipadas, respuestas, la clásica respuesta que se da, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Y hay que juzgarles como adultos, pero no hay que meterles a la penitenciaría litoral, sino cuando cumplan 18 años. O sea, inclusive hasta morigerando la propia barbaridad que estaban diciendo. O sea, eso no conecta con la gente. Trata de conectar con el sentimiento más negativo de las personas. Pero es que también la Ese pregunta, sentimiento Felipe, es que Claro, pues, la pregunta es horrorosa. las preguntas invitan para eso. Y sí pienso que el organismo electoral tiene que ser un poquito más sensato y sobre todo más responsable, porque escúchame, esas preguntas yo las he leído en el diario Extra. Pero si tienes, las he sí, leído pero al sí, Universo. O sea, sí, pero si tienes clara la norma constitucional y eres ¿por qué? respetuoso del Yo iba a decir, derecho, ¿por qué preguntas pendejadas? Porque quieres escuchar, quieres que los ¿Quieres candidatos escuchar? digan lo que un pueblo sin conocimiento y que prácticamente se lo invita a desconocer los derechos. pero Eso bueno, es lo que quiere escuchar la ahí viene algo súper importante, sí. Pero quien es conocedor del derecho y es respetuoso de la Constitución sabe que no puede irse en contra de una norma constitucional. Y ahí rescato algo de Pedro Granja, que dijo que aunque no le guste, que aunque no quisiera, él actuaría en derecho y específicamente en el caso de Jorge Glass. Pero eso es peor. Esas son las típicas. Pero- el decir, Pero- lamentablemente soy un hombre de derecho. No, es que cuando estudias derecho no puedes lamentar cumplir el derecho. Exacto. Norma básica. Estoy de acuerdo contigo. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa O sea, es no que puedes ellos tratan lamentar. de evadir. ¿Por qué? ¿Qué Porque esconden? ellos se dan cuenta que siendo anti pueden capitalizar cierto voto. Y así algunos aparecieron el día de hoy que me sorprendió algunos candidatos de los que pensé que no eran tan anti, ahora se han vuelto anti. O sea, intentan robar voto a el presidente Noboa, que de alguna manera ha capitalizado ese voto anti de esa manera. Claro. Intentan robar votos, creo que eso desnaturaliza el debate. Creo que hay una irresponsabilidad en la Comisión Nacional de Debates que hizo las preguntas, y coincido plenamente contigo en eso, ¿no? Al hacer unas preguntas tan poco felices, tan malintencionadas. Bueno, no veamos malintención, tan poco adecuadas, con tan poca sindiéresis, con tan poca lógica para la democracia en el Ecuador. Y creo yo que el debate lo que buscaba era cisar
robar un poquito de votos a alguien, ¿no? O al uno o al otro, por eso el uno decía, ni el cartón ni el ladrón. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería con eso? Aquí, este no es una lucha entre ningún ladrón y el presidente Noboa. Esto no, ellos son los candidatos. Ellos están en la escena política. O sea, ¿Y pudo alguno capitalizar algún voto? ¿Usted cree que alguno pudo capitalizar algún voto? Tal vez Leonidas Issa, fíjese. Leonidas Issa. Y los de la derecha también, Felipe, creería yo. ¿Sí le roban algún voto a Noboa? Tal vez alguno a Noboa, pero a mí no. Cucalón me pareció demasiadamente Cocolón. Insípido, planteando que él es ese niño que quiso ser presidente y que ahora él es el que va a ser presidente. O sea, perdóname, no es para cumplir los sueños de los niños. La presidencia de la República es para solucionar los dramáticos problemas de 19 millones de personas. Entonces, ese tipo de dulcificaciones de la realidad no te dan votos, no te dan votos. La señora González, no sé cómo se llama la señora González. Andrea González. Yo tengo muy buena memoria, pero como Einstein no tengo información que no me es constructiva en la cabeza. Es que no ha hecho mucho, no ha hecho nada, pues, ¿no? Claro. O sea, ella no gana votos peleando como si fuera la niña rebelde de la clase. Yo decía extra micrófono, ella es la Villavicencio 2. Claro. Quiso brillar, pero salió opacada. Empezó alabando a su anterior binomio y que hubiera querido que está en un debate. Entonces ella, por una forma vicaria, hace lo que hubiera hecho él. Quien alaba a Villavicencio, imagínese, pues usted. Solo viendo los chats del teléfono de él, ya nos imaginamos quién era Villavicencio, ¿no? Ya estamos en la recta final, Felipe, porque créanme lo que hemos estado en una jornada maratónica, pero me gustaría que por lo menos a los dos candidatos que van primeros en las encuestas, Luisa va primero, creo, y Daniel Noboa segundo. ¿Qué calificación le da usted primero a Daniel Noboa? A ver, primero a Daniel Noboa creo que él utilizó la misma estrategia que utilizó en el debate anterior. Decir poco, demostrar que no es con él, dar cifras y recursos como el vayan a estas páginas web y vean los números, ¿no? Nada más. Y no usar el tiempo que debía usar y ponerse al margen de toda la discusión. No era con él. Para tratar de ganar otra vez votos después del debate, en el postdebate, ¿no? Y aparecer como el hombre ecuánime y tal. Creo que esa fue la intención de Noboa. Lamentablemente, el ataque a Luisa González no le permitió, porque tenía que defenderse. O sea, si este señor innombrable, que no sé cómo se llama, otra vez ya se me fue el nombre del candidato de Topic, ¿no? Gómez. Enrique Gómez. Se permite en un debate preguntarle que de dónde vive, o sea, perdóneme, eso es inadmisible. Yo quisiera saber de dónde vive el señor Gómez, pues. ¿Quién es el señor Gómez? ¿Quién es el señor Gómez? Claro. Entonces, ¿qué quieres que haga Luisa González ahí? Tiene que responder a eso. Es trascendente para los ejes que se estaban discutiendo. Pero eso es desperdiciar el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si no responde Luisa? La reacción en redes es inmediata, es decir, no pudo contestar de dónde vienen sus ingresos. Tenía que gastar su tiempo contestándole al señor Reste. O las barbaridades que dijo Saquicela con su retórica de dieciochesca, porque parece el siglo XVIII el hombre. ¿No? Qué pena que sea Azuayo, ¿no? Los cuencanos no somos así de retóricos. Yo creo que no soy al menos así de retórico. Y lamentablemente es muy difícil. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera tenido que tratar de zafarse de
de esa celada que le pusieron, ¿no? Pero sin embargo creo que salió bien, creo que lo hizo bien, creo que pudo plantear cosas en el marco de... No creo que pierda votos por eso. No. Yo creo que la votación de Luisa González es una votación consolidada en la cifra que esté. Unos dicen una cifra, otros otra cifra, pero creo que es una votación consolidada. Y lo que sucederá tal vez es que alguna candidatura suba un poco. Muy mínima, ¿verdad? Mínimamente, pero puedan duplicar. Estaba en el 0,5, pueda subir al 1,2. Y otras creo que se erosionarán más, como la que el doctor Maluk anunciaba, que Tillería, yo creo que se va a erosionar, porque no logra ni siquiera captar a los libertarios, ¿no? Porque es una posición ambigua. Al mismo tiempo que quiere destruir el Estado, quiere apoyar la institucionalidad política del Estado. O sea, ¿qué mismo quiere? ¿Cuál es su posición? Esto puede ser. Otra vez me declaro insolvente ante un análisis post-debate en un debate tan enredado, tan poco previsible, tan carente de contenidos, con preguntas, como muy bien dice Mónica, absolutamente intencionadas, ¿no? Entonces me declaro insolvente. Ha sido para mí uno de los retos más difíciles, y lo reconozco públicamente, poder hacer una evaluación de este debate, ¿no? Claro, doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para hacer un pequeño análisis de lo que ha sido este debate esta noche. Un gusto. Y les felicito por la transmisión, los comentarios súper equilibrados, ecuánimes, ¿no? Ojalá todo este esfuerzo se refleje en un poquito más de reflexión en el voto de los electores y electoras ecuatorianos. Un voto con conciencia es lo que se espera el 9 de febrero. Gracias. Feliz Felipe. noche, Felipe. Felipe Vega Buenas de la noches. Cuadra, Un gusto. haciendo el análisis del debate